¿Qué les parece si oramos y nos introducimos en el estudio del capítulo 9? Padre, te damos la gloria. Y nos humillamos, Señor, para que puedas obrar en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor, ahora que vamos a abrir la Escritura. Yo te ruego para que puedas ser fiel, Señor, en lo que está escrito. Que lo que enseñe sea la idea que tenía Pablo, Señor, que no enseñe más allá de lo que está acá, y que sea para bendición de tu cuerpo, Dios, y que en todo sea tu nombre engrandecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 11. ¿Cómo tendemos a simplificar las cosas? Si vos lees el título que hay ahí, el atavío de las mujeres, parece que se refiriera, a lo que tienen que ponerse, lo que estaría bien o que estaría mal, ¿no? Que las mujeres vistieran, pero no tiene mucho que ver con eso, aunque vamos a hablar de la apariencia. En realidad, Pablo viene desarrollando ya desde el capítulo 8, ustedes saben, está tocando puntualmente los problemas de la iglesia y por medio de una carta que le había llegado de Corinto, de la iglesia de Corinto, donde le hacían ciertas preguntas y Pablo las responde. El tema es que los corintios estaban preocupados en primer lugar porque había hermanos medio débiles, según ellos, en la fe, y que tenían algunos escrúpulos con el tema de comer comida dedicada a los ídolos. Y se ve que para los corintios esto era un problema, esta gente que no crecía, que tenía esos problemas. Y Pablo le hace ver que eso no era tan grave, que lo grave era la falta de amor. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Y a veces tenemos que limitar nuestra libertad en Cristo, nuestros derechos, por amor al otro. Y el problema con los corintios verdaderamente era ese, la falta de amor. Entonces Pablo dice, yo como ejemplo, con ustedes tuve que hacerlo, todo el tiempo. Y un ejemplo era que él no cobró ni un peso de los corintios porque para ellos iba a ser un tropiezo. Él se limitaba todo el tiempo para amor a los demás. Y ese ejemplo es el que tenían que tomar. De hecho, el capítulo 10 termina así. Si vos lees, el versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el capítulo 11 empieza a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Viste que vos tenés en la Reina Valera el título Atavío de las mujeres después de eso, antes de que venga el versículo 2. Porque en realidad el versículo 1 tiene más que ver con el capítulo anterior que con el capítulo 11. La división de los capítulos no fue muy afortunada en este caso. El versículo 1 vendría muy bien al final del capítulo 10. Entonces, como decíamos, Pablo dice que él trataba de agradar a todos. No es que él quería caer simpático a todos, no. Si ustedes se acuerdan, él había dicho que él, en la carrera de la vida, él comparaba la vida como una carrera y él decía que él no corría como la aventura, ni daba golpes como pegándole al aire. Él, cada paso que daba era un paso calculado. Por eso, él se negaba a sí mismo con los gentiles, se negaba a sí mismo con los judíos, se negaba a sí mismo con los débiles en la fe. Si no tenía que comer carne, no comía, para no hacer tropezar a alguno. Si él tenía que respetar ciertos días cuando estaba con los judíos, lo hacía, para no hacer tropiezo a los judíos. Por eso él decía, ustedes me tienen que imitar a mí. No tienen que pensar tanto en sus propios derechos, en sus propias libertades, sino en el otro, en las necesidades del otro, para ganar a algunos. Y el versículo 1, que tendría que ser la continuación, como les decía, del capítulo 10, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De esa manera, como él actuaba,
negándose a sí mismo, limitando sus derechos, limitando su libertad en Cristo por amor a los otros, eso también tenemos que hacer. Tenemos que ser imitadores de Él. De la misma manera que Él dice, imitaba a Cristo. Porque esto no es que lo inventó Pablo. Esto es algo que Él lo imitaba de Cristo. Cristo es el ejemplo, el sublime ejemplo de alguien que se negaba a sí mismo. El apóstol escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 5, vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Imiten a Cristo Jesús, hagan lo mismo que Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mirá qué ejemplo. Bueno, Pablo dice, yo lo imito a Cristo, ustedes imiten a mí. Ustedes ven como yo actúo, actúen de la misma manera. No es tan importante tus derechos, vos no sos tan importante. La Escritura dice que el que es un discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo y tomar la cruz. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Negate a vos mismo. Poné al otro como superior a vos. No veles tanto por tus intereses, sino también por el de los otros. De eso se trata. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Y como les decía, él está en realidad respondiendo a preguntas que le hicieron por carta a los hermanos de Corinto. El pasaje que vamos a estudiar ahora, que comenzaría en el versículo 12 hasta el 16, no sabemos si responde o no a alguna pregunta concreta. Por lo general es claro cuando responde una pregunta, cuando dice, bueno, con respecto a tal cosa, bueno, pero acá no dice nada, o sea que podemos suponer que está respondiendo a algún tema. Y el tema que va a tratar, desde ahora hasta el capítulo 14 inclusive, o sea, los capítulos 11, 12, 13 y 14, tienen que ver con el culto. Por eso son versículos que tenemos que estudiar con mucho detenimiento. Este es el capítulo en particular, sobre todo estos versículos que vamos a estudiar, tienen alguna dificultad, se han interpretado de maneras erróneas, han llevado a las iglesias, a ciertas iglesias, por caminos extraños, por el solo hecho de no interpretarlos como debe ser. Está Pablo hablando todavía sobre el tema de la libertad y sobre limitarse a uno mismo, de que esa libertad no es tan importante si lastimamos a otro. Y esto específicamente en relación al culto. Vamos a leerlos, estos primeros versículos, hasta el versículo 16 entonces. El versículo 1 ya lo leímos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a empezar con el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, esta porción del capítulo 11 toca de manera tangencial y hasta a veces de manera directa muchos asuntos que hoy son muy polémicos. Porque esto lo agarra una persona, una mujer feminista y quiere quemar la escritura. También podemos ver que tangencialmente toca el tema del género. Bueno, de la sujeción. Dice que el hombre es gloria de Dios y que la mujer es gloria del hombre. Bueno, todas esas cosas, más vale que podamos entenderlo, porque Pablo de ninguna manera está contra la mujer. Las feministas no se pueden quejar contra Pablo porque él era un gran cristiano. No digo que era un gran feminista, era un gran cristiano. Así que lo que él tiene para decir es lo que Dios tiene para decir. Vale la pena que lo entendamos. Comienza con una alabanza. Nunca en toda la carta, salvo al comienzo cuando hace el saludo y que da gracias a Dios por los dones que los corintios habían recibido, en ninguna otra parte de la carta Pablo alaba a los corintios. Al contrario, ustedes saben, no había mucho que alabar. Pero acá los alaba. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Decimos, qué extraño, porque la verdad que no pegaban una, hacían todo mal, les faltaba amor. Pablo constantemente lo tenía que corregir en todo. Ahora dice, los alabo, ¿por qué? Porque en todo os acordáis de mí. Quiere decir que ellos tenían presente a Pablo en todo. Y dice, y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Cuando nosotros habíamos leído que había grupos que estaban en contra de Pablo, al principio de la carta nomás dice unos seguían a Cefas, otros a Apolo, otros a Cristo y algunos a Pablo. Entonces dice que dicen todos acordados de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. ¿A quién está hablando? No lo estaba retando por todo. Les habló que no les podía dar leche y comida sólida. Y ahora les dice que en todo se acuerdan de él y que retienen las instrucciones de todas las instrucciones que les entregó. Ahora, cuando leemos, como les decía, de acá al capítulo 14, nos damos cuenta que Pablo está hablando del culto. O sea, que ahora está comenzando un tema nuevo. Y parece ser que los felicita porque en relación al culto dominical, a la reunión de los hermanos, ellos verdaderamente retenían todas las instrucciones que Pablo les había dado. Si ustedes se fijan, un poquito más adelante, en el versículo 23, cuando habla de la cena del Señor, Pablo lo dice claramente, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él es, por ejemplo, una de las cosas que Él les enseñó, es lo que tiene que ver con la cena del Señor. Bueno, entonces, podemos entender que los está felicitando por la manera en que ellos desarrollaban sus reuniones. Pero, evidentemente, había mucho que corregir con respecto a esto. Ahora Pablo va a tocar el tema, acá leemos en la Reina Valera, por lo menos dice el atavío de las mujeres, pero en realidad el tema que va a tocar acá es la conducta, la forma también de presentarse en los cultos, tanto del hombre como de la mujer. Va a hablar también, a partir del versículo 17, sobre la cena del Señor, cómo participar correctamente de la cena del Señor. Va a hablar, en el capítulo 12, muy conocido por los dones espirituales. El capítulo 13 es una continuación del capítulo 12, pero va a hacer hincapié en eso que tanto le falta a la iglesia, que es el amor. Y el capítulo 14 va a tratar sobre el orden que tiene que reinar en los cultos.
Entonces, hay temas que debían ajustarse, que debían mejorarse, pero en general, Pablo los hablaba porque en las reuniones se acordaban de todas las instrucciones que él les había dado. Ahora bien, entonces le dice, porque en todo os acordáis de mí y porque retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cuando dice, quiero que sepáis, Pablo le está diciendo, bueno, ustedes han retenido las instrucciones que yo les di, pero hay algo que tienen que revisar, tienen que entender mejor. ¿Ustedes se acuerdan que él les había dicho en el capítulo 8, versículo 2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Te acordás? Bueno, acá pasaba eso. Ellos sabían cosas con respecto a la reunión, al culto del domingo, pero no lo sabían cómo debían saberlo. Por eso Pablo les va a dar una nueva visión, les va a mejorar esa manera de ver que tenían. Pero quiero que sepáis, y fíjate que va a establecer acá un orden de autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tenemos tres oraciones, una secuencia, que, fíjate, empieza con Cristo y termina con Cristo. Dice, Cristo es la cabeza del varón. La cabeza, la palabra griega kéfale, de ahí viene cefalea, ¿no? Que dolor de cabeza justamente, ¿no? Bueno, la mayoría, casi no voy a decir la totalidad, pero muchos de los estudiosos entienden que se refiere a la autoridad. La palabra cabeza quiere decir autoridad. Entonces, lo que Pablo nos estaría diciendo es que Cristo es la autoridad sobre todo varón. Y el varón es la autoridad no de toda mujer, sino de su esposa, está hablando. El varón es la autoridad de su esposa. Y Dios es la autoridad de Cristo. Está hablando entonces de una, llamémosle muy superficialmente, de una línea de autoridad, ¿no? Dios, Padre, Cristo, el hombre, la esposa. Siempre estamos hablando, acuérdense, de las reuniones dominicales. Y la palabra cabeza como autoridad tiene mucha correspondencia con toda la Escritura, con tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, vos sabés, en el versículo 22 y en el 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí está claro que está hablando de una autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay algunos intérpretes, algunos comentaristas. Hay un comentario del mundo hispano que me llamó mucho la atención, que tienen una mirada feminista sobre la cosa. Y entienden que hablar de autoridad como que degrada a la mujer. Y ellos creen, o afirman, que la palabra cabeza quiere decir fuente. Entonces dicen que el hombre o sea, que Cristo es la fuente de donde proviene el hombre es la fuente de donde proviene la mujer, remitiéndose al Edén, y después, de hecho, se habla de eso del Edén más adelante.
Y tienen que forzar mucho la Escritura para decir que Cristo es, que el Padre es fuente, porque fuente quiere decir origen. Entonces le están dando origen al eterno Hijo de Dios. Es una interpretación muy forzada. Entonces vamos a concluir, como la mayoría de los intérpretes, y como creo yo, en concordancia y en coherencia con todo el resto de la Escritura, que la palabra cabeza quiere decir autoridad. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de inferior. Y lo más claro, para que entendamos esto, no está diciendo que la mujer es inferior al hombre, porque Cristo no es inferior a Dios. Es igual a Dios. Fíjate lo que dice en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Cristo se sujeta al Padre, siendo igual al Padre. No está hablando de inferioridad. Entonces, esto no quiere decir de ninguna manera que la mujer es inferior al hombre. Pero sí, la Escritura dice que la mujer se sujeta al hombre. Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Como decíamos acá, el título que dice la Reina Valera es Atavío de las mujeres, y se va a hablar del atavío de la mujer y del hombre. Pero tiene que ver con cosas como peinados, tiene que ver con cosas como vestimenta. Y esto es algo cultural. Pablo, ustedes saben, él es el apóstol que hablaba de la gracia como ningún otro. Él dice: nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y él se opuso a poner cargas, por ejemplo, a los gentiles. Él discutía con los judaizantes porque ellos decían que los gentiles se tenían que hacer primero judíos, se tenían que circuncidar, cumplir con la ley para poder ser cristianos. Y Pablo dice: no tenemos que darle ninguna carga. Entonces Pablo no va a ponerle a la iglesia una carga con respecto a la forma de vestirse o de llevar el pelo. No es esa la intención de Pablo. No está diciendo Pablo que desde ese momento en adelante las mujeres debían cubrirse la cabeza y los hombres tenían que tener la cabeza descubierta. No ese es el foco, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo les decía, malinterpretar estos versículos nos lleva a que haya iglesias donde la mujer tiene que venir con velo, no se puede cortar el pelo. No está hablando de eso, porque las modas, la forma de vestir varían con el tiempo. Hay cosas que en ese tiempo era deshonroso, hay formas de vestir y de cortarse el pelo, de llevar el pelo, era deshonroso y otras maneras honrosas. Pero lo que era honroso en ese tiempo puede ser deshonroso hoy. Y el ejemplo que te voy a poner son las polleras. Los hombres andaban con faldas en ese tiempo. Vos ves hoy a un hombre con faldas y te llama la atención. Cuanto más si ves que alguien que ora o profetiza, o sea, alguien que está participando en la reunión, mirá si yo te estuviera enseñando con faldas. No me estarías escuchando, estarías completamente distraído pensando: mirá qué payaso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo que era ofensivo en esa época puede no ser ofensivo hoy, al revés. La manera de vestir de la mujer occidental, vos vas en verano, ves una mujer en remera, con las mangas cortas, no te llama la atención, acá es lo más normal. Pero si vos llevas a esa misma mujer con esa misma remera a algún país de Oriente, y tal vez la metan presa, ¿sí? Entonces, en cuanto a las formas que tienen que ver con modas, eso varía, pero quedan principios, ¿de acuerdo? Y los principios son los importantes. Entonces Pablo dice: todo varón que ora o profetiza, así dice, no me comí ningún versículo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿se dan cuenta?
está hablando de una reunión, está participando de una reunión. Puede estar orando, profetizando. Cuando hablamos de profetizar, hablemos de alguien que está enseñando o predicando la palabra de Dios, explicando. Entonces dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, cuando estás en una reunión de la iglesia, un domingo, dice, con la cabeza cubierta, no es pecado que el varón tenga la cabeza cubierta, en esa época, fuera de la iglesia. Si tenía frío, se ponía un gorro, ¿de acuerdo? Y si lo llevamos incluso a una reunión de la iglesia, suponete que estamos en Alaska y hace un frío de 5 grados bajo cero, y el que está orando y profetizando se pone un gorro, no está afrentando a nadie. Entonces, Pablo está hablando de la circunstancia específica de los corintios. ¿De acuerdo? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. ¿Qué pasa con la cabeza cubierta? La cabeza cubierta era un símbolo de sujeción a otro, a una autoridad, de dependencia a otro. Entonces, ¿viste que él había dicho que Cristo es la cabeza del varón? Bueno, esa cabeza, la palabra cabeza está significando autoridad. Ahora él está hablando de la cabeza literal, cuando la persona, el hombre, profetiza, ora, o participa de la reunión de alguna manera. Con la cabeza cubierta, y está hablando ahora de la cabeza literal, afrenta, ofende a su cabeza. Ahora, ¿de quién está hablando? Está ofendiendo a Cristo. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque él está diciendo yo estoy... ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Porque él está diciendo yo tengo a alguien por encima de mí, a una persona por encima de mí. Él está tomando el rol de mujer, porque las mujeres se ponían algo en la cabeza. Si lo hacía un hombre, estaba actuando como una mujer. Él estaba diciendo, bueno, yo, entre Cristo y yo, tengo a alguien, como si fuera una mujer. Cuando dice la cabeza cubierta, también hay ciertas discusiones, porque algunos entienden que se ponían algo, porque literalmente dice con algo sobre la cabeza. La palabra cubierta literalmente se traduce como algo sobre la cabeza. Entonces algunos dicen que se trata del pelo. Está hablando de una persona, un hombre que se dejaba el pelo largo. Culturalmente en esa época, el hombre que se dejaba el pelo largo, o sea, las mujeres se dejaban el pelo largo. El hombre, por más que sea una moda, capaz, se parecía a una mujer. Si eso que está hablando Pablo es pelo, o si se ponía algo, si se ponía un velo, lo que sea, bueno, estaba imitando la conducta de las mujeres. Esto ofendía a Cristo. Esto no lo tenía que hacer. De hecho, los paganos, cuando oraban, se cubrían la cabeza. Incluso los judíos se cubrían la cabeza. Entonces, los cristianos tenían que mostrar diferencia. El hombre no se tiene que parecer a la mujer. El hombre tiene que parecer hombre. Entonces, en la iglesia, cuando estás participando de una reunión, bueno, Pablo le decía, el hombre que hace eso, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, está ofendiendo a Cristo. Más adelante vamos a leer que el hombre es gloria, es imagen y gloria de Dios. El hombre, el hombre. Entonces, cubrirse la cabeza también está ofendiendo, está ocultando esa gloria de Dios. ¿Se entiende? Bueno, si no lo entienden, me preguntan. Tal vez me estoy enrojando demasiado en la explicación. ¿Se entiende? ¿O no? Bueno. Ahora, el hombre entonces, ¿cómo tiene que tener la cabeza? Descubierta. Tiene que demostrar su hombría.
No puede poner algo entre él y Cristo porque su cabeza es Cristo. Si él se pone algo en la cabeza, está diciendo, yo tengo a alguien, yo estoy bajo autoridad de alguien. Eso no tiene que hacer. ¿Sí? Ahora, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué te parece? Ahora, tomemos primero las primeras palabras. Toda mujer que ora o profetiza. Vos ves que está en igualdad que el hombre, porque dice todo hombre que ora y profetiza, todo varón que ora y profetiza. Entonces, tanto el hombre como la mujer están en igualdad de condiciones en la iglesia. En igualdad. La mujer también puede orar y puede profetizar. No te detengas acá, continuemos. Entonces, tanto el hombre como la mujer están en igualdad. Y esto es recontra revolucionario, porque esto nunca fue así. En el judaísmo, vos sabés, ¿quién es el que lleva la señal del pacto? El hombre es el que se circuncida. Y el hombre es el que participa de todo lo que tiene que ver con la ceremonia. La mujer no podía participar en el templo, ni tampoco podía participar en las sinagogas. Estaba completamente excluida. Pero en el cristianismo la mujer es igual al hombre en todo. Pero ¿qué pasa? Lo que decíamos de la libertad. Dios en Cristo nos da libertad, tanto al hombre como a la mujer. Ahora, el problema es qué hacemos con esa libertad. A veces nos excedemos en el uso de la libertad y terminamos dañando. Entonces la mujer con toda libertad participaba de la reunión y eso estaba perfectamente bien, eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero tal vez se excedía en su libertad y lo hacía de una manera, a veces, de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque quería parecerse al varón y oraba y profetizaba con la cabeza descubierta, que esa era la forma en que debía orar y profetizar el varón. ¿Por qué? Porque si la mujer no llevaba la cabeza cubierta, estaba diciendo con ese acto que ella no se sujetaba a su esposo. ¿Entienden? Entonces ella estaba haciendo algo espiritual, pero con su apariencia estaba diciendo que lo que decía no tenía nada que ver con lo que vivía, porque la voluntad de Dios es que ella esté sujeta a su esposo, pero con su apariencia ella estaba diciendo yo no respeto a mi esposo. Y Pablo dice no, eso no puede ser. Por eso, fíjate lo que le dice el apóstol. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. ¿A quién afrenta? A su marido. Afrenta a su marido. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Era una humillación para el hombre. O sea, ella estaba diciendo que no se sujetaba a esa persona. Y en la cultura romana, el hombre que no tenía, que era irrespetado por su esposa, la pasaba muy mal. La sociedad era muy dura con el hombre que se dejaba de alguna manera pisotear por la esposa. Entonces, la mujer al hacer eso estaba haciendo una grave ofensa al marido. Y nosotros sabemos que la Escritura dice que la mujer, o sea, esta es la voluntad de Dios. Ella, al hacer esto, al decir con su apariencia que no se sujetaba al hombre, estamos hablando de normas culturales.
Hoy una mujer con la cabeza descubierta no ofende al hombre, pero en ese entonces sí. ¿Se entiende? Si hoy hubiera alguna norma cultural que dijera que, bueno, si haciendo determinada cosa la mujer ofende al esposo, no lo tiene que hacer. Porque está mandando un mensaje malo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, con esto ofende a su cabeza. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo dice que una mujer que es capaz de hacer eso, o sea, una mujer que por su libertad, por defender su libertad, es capaz de ofender al hombre y declarar con su apariencia de que no lo respeta, que no se sujeta a él, dice, bueno, que lleve las cosas hacia el extremo, ya que no le importa lo que dice Dios, que lleve las cosas al extremo y que se rape la cabeza. Es como si se hubiese rapado. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, porque el peinado decía mucho. Vos sabés que en esa época todas las mujeres andaban con la cabeza cubierta, no solamente las cristianas. Era una convención social. La mujer que andaba con la melena, los cabellos al viento, bueno, esto era algo propio de las prostitutas, de las mujeres, bueno, de liviana vida, por decirlo así. Dice, bueno, si vos querés parecer eso, directamente rapate, porque raparse ya era el extremo. Cuando una mujer era encontrada en adulterio, se la rapaba, para que quede claro. Y también se rapaban las lesbianas para reconocerse entre sí, y también se rapaban las esclavas. O sea que raparse era llevar las cosas bien al extremo. Entonces dice, es lo mismo. O sea, si vos estás haciendo esto, es lo mismo que si llevaras una vida escandalosa, porque es lo que estás mostrando. Ahora dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Pablo le está diciendo, mira, vos lo que estás haciendo es avergonzar a tu marido. Estás demostrando que no lo respetás, que no te sujetás a él. Si esto es así, bueno, quiere decir que vos no sos una cristiana, hacé tu vida, viví en pecado, llegá hasta lo último, no hay problema porque estás en esa situación. Ahora, si vos en realidad sí respetás a tu marido, y vos estás haciendo esto por una cuestión de moda, por una cuestión de frivolidad, entonces, si vos considerás que es una vergüenza vivir de manera, liviana, por decir así, promiscua, nunca lo harías. Entonces, también lo tenés que demostrar con tu apariencia. Hoy sería, Roberto, como una mujer que quiera mostrarse. Claro. O sea, claro. Tanto el hombre como la mujer deben demostrar con su apariencia lo mismo que tienen que demostrar con sus hechos, lo mismo que tienen que demostrar con sus palabras, que son cristianos. O sea, yo como pastor tengo libertad de ponerme un arito, teñirme de anaranjado y no sé. ¿Tengo libertad? Sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué mensaje daría? O sea, nunca lo haría, ¿no es cierto? Mira cómo se ríe. Claro, o sea, lo lógico que ustedes vean, mínimamente, una apariencia, sí, más o menos que se pueda tragar, ¿no? Que no distraiga, claro. No vamos a pedir demasiado, pero... Claro. Lo mismo que una mujer. Si una mujer viene toda estrafalaria y llamativa y seductora, está humillando al hombre. Capaz que no lo hace con una mala intención, pero ahora Pablo dice, date cuenta. Si no tenés esa mala intención, entonces cambia, porque lo que estás mostrando es otra cosa. No estás demostrando que sos una cristiana. ¿Se entiende? Y ahora explica. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Él había dicho que
Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de su esposa y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si el hombre se cubre la cabeza, dice, Él es la imagen y gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que esta imagen? Porque Él está hablando del Génesis. Cuando vos vas a Génesis, en la creación, versículo 26, capítulo 1, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando de autoridad, ¿viste? Entonces, acá habla de imagen, pero en lugar de hablar de semejanza, habla de gloria. Entonces, el hombre que cumple con su rol de hombre, que tiene autoridad sobre su esposa porque él se deja dominar, si él está sujeto a Cristo, entonces este hombre es gloria de Dios. Porque para eso fuimos hechos para la gloria de Dios. Y Dios dio su gloria al hombre para que se señoree. Él es la imagen de Dios, en ese sentido, Dios es el que tiene autoridad sobre toda la creación. Y delegó su autoridad al hombre para que se señoree. Acá, bueno, es cuestión de mandar, es cuestión de estar sujeto a Cristo y de que la esposa pueda sujetarse a este hombre porque este hombre está sujeto a Cristo. En ese sentido, este hombre es gloria de Dios. Ahora, cuando dice que la mujer es gloria del hombre, nosotros sabemos que cuando Dios hizo al hombre, dice, varón y hembra los creó. O sea, la imagen y semejanza a Dios es tanto del hombre como de la mujer. Y nosotros también sabemos, porque la Escritura dice que la mujer también fue creada para la gloria de Dios. Dice Isaías 43:7, y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho, tanto hombre como mujer. Entonces, no se está refiriendo en el sentido de la creación, se está refiriendo a que así como el hombre está sujeto a Cristo y es la gloria de Cristo, la mujer está sujeta al hombre, al esposo, y si esta mujer está sujeta a su marido y lo reconoce como su cabeza, esta mujer le da gloria a su marido, es la gloria de su marido. ¿Entiende lo que está diciendo? La mujer es gloria del varón. Y de nuevo va para el Génesis, porque el varón no precede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Bueno, nuevamente Génesis. Ustedes conocen cómo fue la cosa. De toda la creación, el hombre y la mujer son los únicos que fueron creados en momentos distintos. O sea, todo macho y todo hombre de toda especie fueron creados juntos, pero el hombre y la mujer fueron creados de manera, o sea, en tiempos distintos. Primero fue creado el hombre, ustedes saben, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quieren que leamos el pasaje o se acuerdan? ¿Se acuerdan? No es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios le mostró los animales, le puso nombre, pero no encontraba ayuda idónea, entonces lo hizo dormir y de su costilla creó a la mujer. ¿Esto fue casualidad? No. Porque con ese acto Dios está estableciendo a lo largo de la historia cuál es el propósito del hombre y de la mujer. Entonces, el hombre es la cabeza de la mujer, porque la cabeza de la mujer es la ayuda idónea del hombre, es el complemento del hombre. Y todo el Nuevo Testamento nos habla de eso. O sea que no fue solamente un relato sobre el origen. Ahí se establece un principio fundamental, que se rompió con el pecado. Porque cuando Adán y Eva no habían pecado, ese era el ideal. La mujer sujeta al hombre, el hombre cabeza, la mujer ayuda idónea. Juntos eran una sola carne. Complemento perfecto. Se rompe con el pecado.
en capítulo 3. Entonces viene el desequilibrio, hombre contra mujer, que en el versículo 11 vemos cómo esto vuelve a la normalidad. Entonces, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, procede porque Dios la creó de la costilla. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Este es el orden. Entonces, la mujer fue creada para ayuda idónea del hombre, entonces ese es el orden para siempre, a lo largo de la historia. El tema es que ese orden se rompió por causa del pecado. Por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es clarísimo. A ver quién me lo explica. Bueno, este versículo trajo montones de controversias. Fíjate, yo te voy a leer algunas explicaciones, porque realmente es muy difícil. William Barclay dice así: probablemente esto de los ángeles se retrotrae a la peregrina vieja historia del Génesis 6, que nos cuenta que los ángeles quedaron prendados de los encantos de las mujeres mortales y cayeron en pecado. Puede que sea que una mujer destocada es una tentación hasta para los ángeles, porque una vieja tradición rabínica decía que había sido la belleza del pelo largo de las mujeres lo que habían tentado a los ángeles. Bueno, entonces, ¿qué dice Barclay y algunos más? Que la mujer debe usar la cabeza cubierta por causa de no tentar a los ángeles, o porque hasta puede llegar a es tan tentadora, por decirlo así, que hasta los ángeles pueden ser tentados. Barclay es dispensacionalista. Partain y Reeves dicen: está diciendo que hay que respetar y someterse a la autoridad. Los ángeles, que son seres que son superiores al hombre, se someten a la autoridad, y de igual manera la profetisa, que es menor que los ángeles, tenía que someterse a la autoridad del varón, indicando esa sumisión y reconocimiento de autoridad sobre ella al ponerse el velo cuando oraba y profetizaba. Bueno, si los ángeles se sujetan, dice, bueno, las mujeres también tienen que hacerlo. Esa es otra interpretación. Bloomberg dice así: la expresión por causa de los ángeles resulta igualmente desconcertante. Las sugerencias de que se trata de ángeles caídos que pueden ser seducidos sexualmente, o de mensajeros humanos, porque ángeles quiere decir mensajeros, o de dirigentes de la iglesia, como en Apocalipsis, que se llama ángel al pastor, va contra el consistente significado del término angeloi, que se utiliza sin este tipo de matices en todos los demás pasajes del Nuevo Testamento. Es mejor verlos como ángeles que siguen siendo siervos de Dios y que se encargan de cuidar la creación y proteger la adoración de su pueblo. Estos desean ver que tales reuniones se desarrollen con apropiada dignidad y decoro. Esa es la interpretación de Barclay. Pero la mejor de todas es la de Kistemaker, que dice así: con humildad confieso que realmente no sé lo que Pablo quería decir en este versículo. Así que no tenemos que agregar algo que verdaderamente es un versículo difícil. Y dejémoslo ahí. ¿Estamos de acuerdo con Kistemaker? Bueno, entonces lo que sí podemos sacar de acá es que mientras la iglesia se reúne, hay actividad angélica, angelical, por decirlo así, pero no sabemos cómo esto puede afectar que la mujer se cubra o no se cubra la cabeza. No lo entendemos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y acá les decía que ese equilibrio que se había roto por el pecado en Génesis, ustedes saben entonces que Eva fue hecha de la costilla de Adán para que fuera su ayuda idónea. Todo bien hasta que cayó el pecado, y el pecado trajo la disolución o la división dentro del matrimonio. Ahora, en el Señor, las cosas cambian. En el Señor, o sea, dentro de los hijos de Dios, en la iglesia, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón. El varón es nada sin su esposa, y la esposa es nada sin su esposo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces pone Pablo las cosas en la perspectiva correcta. Sí, en la creación el hombre fue hecho antes y la mujer fue hecha a causa del varón. Y la mujer fue hecha como ayuda idónea del varón. El varón es la cabeza, la mujer es su ayuda idónea. Son uno en el Señor. A partir de Adán en adelante, el varón procede de la mujer y la mujer procede de la mujer. Todos proceden de la mujer. Equilibran las cosas. El uno depende del otro, está diciendo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ese es el equilibrio. Varón y mujer son un complemento. No hay superior o inferior, hay cabeza. Fíjate qué cosa extraordinaria, que nunca se habla de jefatura, nunca se habla de mandar, al contrario. Ser cabeza es algo completamente diferente. ¿Cómo? El ejemplo es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo. De esa manera el hombre tiene que amar a la mujer. En Efesios, en el capítulo 5, empieza que debemos sujetarnos los unos a los otros. El hombre se tiene que sujetar a la mujer y la mujer se tiene que sujetar al hombre. El hombre es la cabeza, pero no es superior. La mujer es el complemento, tienen que estar en completa armonía y eso solamente ocurre en el Señor. Entonces son iguales en todos, aunque son diferentes, tienen diferentes roles, pero delante de Dios son iguales, con diferentes roles. Eso ocurre en la casa y ocurre en la iglesia. Son iguales y tienen diferentes roles. ¿Sí? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Bueno, Pablo ya está terminando entonces el razonamiento. Y les dice a los corintios, bueno, ahora analicen, juzguen por sí mismos. Y después de todo lo que hablé, dice Pablo, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta es, y no, me imagino que dirán eso también, ¿no? Dado todo lo que dijiste, no es propio que en la iglesia de Corintios la mujer ore sin cubrirse la cabeza. No estamos hablando de a lo largo de toda la historia, estamos hablando con esas pautas culturales. Con las pautas culturales en Corintio no es propio que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta, que participe de la reunión con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque está diciendo que no respeta a su marido. Entonces no es propio. En la reunión nos reunimos a adorar al Dios Santo. Entonces tenemos que venir con esa actitud de santidad, de alabanza, de adoración. Los ángeles te cubrían sus rostros, ¿no? La segunda pregunta retórica dice, ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Y acá tenemos otro problema, porque dice la naturaleza misma. ¿Cómo la naturaleza? Si vos dejás a un hombre y una mujer en una isla desierta, le va a crecer el pelo a los dos, ¿no? O al hombre le va a crecer cortito y a la mujer le va a crecer largo. Porque la palabra naturaleza, en el original, tiene dos sentidos. Un sentido, bueno, eso, las leyes de la naturaleza, lo que dictan las leyes de la naturaleza. El otro sentido es lo que nosotros conocemos como el sentido común, las costumbres. Lo que es bueno, lo que es natural. Si vos ves hoy lo natural, yo sé que hay excepciones, pero lo natural, fíjate, todos los hombres están con el pelo corto, las mujeres con el pelo largo, es lo natural, es lo que de alguna manera dicta el sentido común. Y sí ha sido a lo largo de la historia en realidad. Hay ocasiones en que el hombre se deja el pelo largo, hay culturas donde el hombre se deja el pelo largo. Pero bueno, en la sociedad corintia, lo natural, y vos lo ves esto cuando examinás las monedas, las pinturas, las esculturas, vas a ver que los hombres tienen el pelo corto.
Entonces, cuando habla de naturaleza, no está hablando de la naturaleza, los árboles, las plantas, está hablando de lo que es natural, del sentido natural, de lo que nos resulta natural, el sentido común. Entonces, el sentido común nos dice que el hombre debe tener el pelo corto, más el que ora y profetiza, especialmente el que ora y profetiza. El que ora y profetiza con el pelo largo o con algo en la cabeza no va a honrar a su cabeza. Entonces, la naturaleza quiere decir eso, el sentido común. No nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esto también es bastante complicado, pero podemos encontrar una explicación. Porque lo que estaría Pablo diciendo acá, o sea, la mujer obviamente con el cabello largo, poniéndose un velo, ¿no? En ese entonces, que el pelo largo indicaría que es como el velo que demuestra que la mujer está bajo la sujeción de su esposo. Acuérdate que raparse tenía otras connotaciones. Entonces, una mujer pudorosa se dejaba crecer el cabello y se lo cubría, no era para todos. Yo lo que leía era que si vos ibas por la calle y veías a una mujer con la cabeza cubierta, era como si esa mujer no existía. Esa mujer era alguien honorable, alguien intocable. Ahora, si vos veías a una mujer con los cabellos al viento, entonces, bueno, sabías que esa mujer era todo lo contrario. Entonces, a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y cubrírselo. Con todo, dice Pablo y termina, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Claro, Pablo sabía que esto que estaba diciendo no le iba a agradar a mucha gente. Acuérdate que los corintios tenían como una frase que era un eslogan que ellos defendían mucho, que era todo me es lícito. Entonces, esto también iría con las mujeres. Yo soy libre para hacer eso. Y muchos estarían dispuestos a discutir con Pablo, pero Pablo dice, no, yo no discuto con nadie. Yo no quiero... Dice, si alguno quiere ser contencioso, yo no le voy a dar lugar. Nosotros no tenemos tal costumbre. Cuando dice nosotros, está hablando de los apóstoles. Nosotros los apóstoles no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Está diciendo, este problema en realidad pasa en Corinto, en otras iglesias no tuve este problema. El tema de que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta es un problema de Corintio. Esto no pasa en las otras iglesias de Dios. Él dice, yo no voy a discutir, dice, porque en definitiva lo que él les expuso no es su propia voluntad, es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces no es algo para contender. Esto es algo para aceptar o no aceptar. Es la palabra de Dios. Y así terminamos entonces esta porción, que es bastante difícil, y quisiera saber si hay alguna pregunta o algún problema con ella.